Hola, saludos, ¿cómo están? Les habla por acá José Rodríguez y quiero darles la bienvenida a mi nuevo canal en YouTube, Conoce tus plantas. El día de hoy estaremos dando a conocer información sobre plantas para principiantes en esta área de reproducción de plantas en el hogar o plantas ornamentales. Y de verdad que traté de seleccionar aproximadamente 8 o 9 plantas que considero son bastante fáciles de mantener y muy importantes, fáciles de propagar. Unas con un periodo un poco más tardío que otras, pero bueno, estaremos dando a conocer otro tipo de plantas. Por ahora quiero concentrar, digamos, esta información más hacia al conocimiento de cada una de ellas. Quiero comenzar en principio con esta planta que tenemos por acá. Es una dracena, llamada también Lucky Bambú o llamada bambú de la suerte. Es una planta bastante fácil de propagar. Se puede propagar en sustrato de agua o simplemente en sustrato sólido. Es de fácil propagación, no necesitamos ningún tipo de hormona de enraizamiento. No tiene requerimientos de riego altos, ni tampoco tiene requerimientos de luz alto. O sea que es una planta que se nos puede adaptar perfectamente a espacios de interiores. Esta primeramente, la dracena. Tenemos por acá también la samioculca. Es una planta bastante resistente a la ausencia de riego. Es una planta que decora y está muy de moda actualmente. Es una planta que se considera también que purifica mucho el aire en los ambientes cerrados. Es de fácil propagación, se puede propagar por hoja o simplemente por la separación de plantas. Sus requerimientos de riego son bastante bajos, una planta que puede durar hasta 30 días sin riego. Es bastante importante lo tomen en cuenta porque muchas veces cuando estamos comenzando en esto de propagar plantas o de mantener plantas, muchas veces no tenemos el tiempo, se nos olvida, ese tipo de cosas, pero les recomiendo esta planta. Tenemos por acá también una suculenta que es bastante, digamos, simple de reproducir. Ella se da por hijuelos en las hojas, al igual que la suculenta, que la mayoría de las suculentas tienen requerimientos de riego bastante bajos. Su luz o los requerimientos de luz son bastante, digamos, bajos, se puede decir. Su exposición al sol tiende a marchitar o a generar quemaduras en las hojas, y por lo general siempre recomiendo se coloquen en espacios con luz indirecta o que no reciban el impacto del sol directamente. Por acá tenemos otra planta, la llamada pothos. Es una planta bastante fácil de propagar. Se puede propagar por secciones de hojas, separando cada una de estas hojas. Si se fijan, tiene una raíz. La separación de ella es una planta individual. Es una planta bastante decorativa por sus características. Es una planta trepadora. También puede actuar como una planta colgante. Sus requerimientos de riego son bastante bajos también. Tiene también requerimientos de luz bastante bajos, o sea que se adapta a plantas interiores. Estas plantas que les he mencionado hasta ahora, su tiempo de propagación o su tiempo de enraizamiento es bastante diferente, ¿no? No es igual el tiempo de enraizamiento que pueda tener un pothos que es posible una samioculca o el mismo Lucky Bambú. Sin embargo, es de fácil propagación, se propaga por esqueje, sin embargo ya esta planta de pothos se considera una planta propiamente dicha, ya porque comúnmente ya tiene sus raíces en cada nudo, y nos da esa particularidad de poder desarrollarla rápidamente. Ella se desarrolla fácilmente en sustratos de sólido y también en bases con agua. Se propaga bastante rápido. Les voy a estar dejando por acá una fotografía donde comúnmente propago este tipo de plantas, y me parece que es bastante rápido y bastante accesible para nosotros que vamos comenzando en esta área o los que van comenzando en el área de plantas ornamentales. Tengo la planta no sé si logran observarla, es una Tradescantia zebrina. Es bastante sencilla de propagar, se propaga por esquejes, tiene requerimientos de luz digamos variables, se puede adaptar perfectamente al sol directo.
también se adapta también a luz indirecta. Lo único que va a generar cambios en ellas es la coloración de hojas, que a medida que esté más expuesta al sol o a los rayos del sol, ella va a tender a generar coloración en las hojas mucho más púrpuras o moradas. Es de fácil propagación, las he propagado en agua, son súper sencillas, simplemente retiras una sección de la planta, quizás con 4 o 5 yemas o hojas, explico por acá, no sé si logran notar que hayan por lo menos 5 o 6 nudos o 4 o 5 nudos o yemas. Se retiran siempre las 2 hojas basales, o digamos las más bajas de la sección del esqueje, y simplemente la colocamos en un envase de agua. También les voy a colocar por allí una foto con referencia a esta planta. Esta planta en 3 o 5 días quizás ya tenemos raíces. Podemos dejarla en la solución de agua. Son bastante decorativas si utilizamos un buen envase o una buena maceta que digamos le dé el equilibrio de la planta con la maceta, o si no, la podemos pasar fácilmente a un sustrato sólido. Sus requerimientos de agua son relativamente bajos, dependiendo de la exposición de luz que tengan. Si está más expuesta al sol, vamos a tener que aplicar riegos más frecuentes. Si la tenemos en luz indirecta, bueno, el riego va a ser de acuerdo a como ustedes ven el sustrato, que lo vamos a ver más adelante también, cómo detectar si existe la ausencia de riego, o podemos simplemente posponer esos riegos. Tenemos por aquí también la sansevieria, es una planta bastante común, bastante sonada ahora mismo, una planta que está bastante de moda, una planta bastante decorativa. He leído por allí que la NASA la ha reconocido como una planta purificadora del aire en ambientes cerrados. Es una planta bastante fácil de propagar, es una planta que por separación de hijuelos o simplemente por secciones de la hoja se puede propagar. Es un poquito tardío, digamos, el enraizamiento de la misma, pero no deja de ser bastante práctico o fácil la propagación de la misma. Es una planta bastante decorativa, considero que está dentro de mis plantas preferidas en el hogar. Es bastante elegante, tiende a ser de porte alto, puede llegar hasta un metro de altura. Es conocida en muchos países como lengua de suegra, no sé por qué de verdad la llaman así. La conozco como sansevieria en particular, y bueno, también la agrego a mi lista de plantas para principiantes, ¿no? La llamada Bella las 11 o portulaca es una planta bastante fácil de mantener. A diferencia de las que ya he mencionado, es una planta que sus requerimientos de agua son mucho más altos, quizás de riegos diarios, también dependiendo el clima que se encuentra en el momento. Es una planta que su particularidad, como lo logran ver, es la flor que genera a diario. Es una planta que es de exposición al sol directa. Su problema, no recibe la intensidad de luz a diario. La misma no genera la flor, que en este caso es como que lo llamativo de esta planta. Es una planta también que es de fácil propagación, y les quiero hacer bastante hincapié sobre esto porque de verdad a veces por temor o quizás por desconocimiento no propagamos plantas. Es una planta que fácilmente se puede propagar en sustratos de agua o en soluciones o en agua simplemente. Se puede propagar en sustrato sólido, es de rápido enraizamiento. Sus requerimientos de agua son altos. Les dije también al momento de la propagación si es recomendable se coloquen en una área de exposición de luz poco menos. Y bueno, me parece que es una planta que deberíamos probar en principio para hacer la propagación o para hacer el mantenimiento de plantas en el hogar. Tenemos también por acá otra portulaca, esta llamada también verdolaga. Me parece que es una planta bastante accesible para su propagación, para el cuidado, similar a la Bella las 11. Tiene requerimientos altos de agua. También en el caso de la luz, los requerimientos de agua son, como les comenté, son bastante altos. La exposición al sol debe ser alta también, y es de fácil propagación. Se propaga por esqueje y en 2-3 días, quizás 5 días, ya tenemos emisión de raíces. No necesita ningún tipo de enraizamiento.
quiero hacerles la recomendación, ¿no? Acostumbro a hacerlo, se los recomiendo como principiantes en el área de plantas ornamentales. Traten de utilizar envases transparentes, no importa que sean envases reciclables, envases donde venga un dulce quizás, o simplemente un vaso desechable transparente, porque he visto y he recomendado también que es una forma muy fácil de observar cuando esa planta o cuando ese sustrato está bastante seco o se ve quizás la ausencia de riego, y eso nos permite de una u otra manera observar mejor cuándo y establecer también las frecuencias de riego para esa planta, y me parece que es bastante dócil pues, para su propagación. Tenemos por acá también este filodendro. Me parece que es una planta bastante fácil de mantener. La recomiendo 100% como principiante. ¿Por qué? Porque es una planta que es de fácil mantenimiento. Sus requerimientos de agua en el hogar son bastante bajos. Tiene poca incidencia de plagas, digamos así, por su, digamos, contextura en las hojas. Es una planta de fácil propagación, al igual que el pothos, genera muchas raíces aéreas, lo que nos permite a nosotros hacer cortes o separaciones de planta y tener una planta o un individuo totalmente parecido a la planta madre, y nos permite la propagación mucho más rápida. Tiene un crecimiento bastante acelerado, es bastante decorativa. Me parece que es una planta elegante si la combinamos con una buena maceta. Se adapta perfectamente a luz indirecta o simplemente donde no se reciba tanta iluminación. En la exposición al sol sí la afecta un poco a nivel de hojas. Me parece que es una planta que podemos seleccionar como plantas de principiantes. Tenemos el caballito de batalla, pudiese decir, el aloe. Tenemos una planta de aloe. Casi siempre acostumbro a reproducir esta planta. Me parece que es una planta bastante elegante por sus características, digamos, medicinales. En su momento es bastante, digamos, práctica. Es una planta que es bastante resistente a la ausencia de riego. Y bueno, me pareció también prudente recomendarla como una planta para principiantes. Quiero mencionarles, ¿no?, que todas estas plantas tienen la particularidad de formar una especie de policultivo dentro del hogar, lo cual permite que haya ese intercambio o, digamos, ese control a nivel de plagas, ya que todas las plagas no son similares para cada planta, más sin embargo se genera esas barreras naturales dentro del hogar. En los próximos videos estaremos ampliando la propagación más específica de cada una de ellas. Si les gustó el video, dejen su comentario, suscríbanse al canal Cómo Conocer Tus Plantas, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Conoce Tus Plantas, y bueno, vamos a estar hablando un poco y ampliando cada día un poco más la información sobre cada planta. De verdad que les agradezco si nos acompañaron hasta este momento en el video. Le den like, lo compartan con sus amigos, y bueno, por acá se despide de ustedes, como les dije, mi nombre es José Rodríguez. Hasta la próxima, muchísimas gracias.